El 2 de septiembre, la Agencia Nacional de Tierras, la ANT, dio a conocer un proyecto de acuerdo para reglamentar las zonas de desarrollo empresarial previstas por la Ley 160 de 1994. Desde De Justicia tenemos preocupación por esa propuesta de reglamentación porque permite la entrega de baldíos a sujetos que no son de reforma agraria. Primero veamos entonces qué son las zonas de desarrollo empresarial y cuál es la principal propuesta que está en este proyecto de acuerdo. Las zonas de desarrollo empresarial serían entonces unas zonas que se declararían conformadas fundamentalmente por predios baldíos, que están ubicadas en zonas que son consideradas como de baja productividad económica, y su principal propósito es promover proyectos a gran escala. En este sentido, la principal propuesta del proyecto de acuerdo es la entrega de baldíos a sociedades o empresas nacionales o extranjeras sin límite de extensión, inicialmente por un plazo hasta de 15 años, y antes de finalizar este plazo, si la empresa o la sociedad así lo considera, podría solicitar su adjudicación definitiva a cambio de una contraprestación económica. La entrega de tierras baldías a sujetos diferentes al campesinado debe ser excepcional porque estas tierras están destinadas a reforma agraria. Así lo ha establecido la Corte Constitucional en varias sentencias. Por ejemplo, en la sentencia C077 de 2017, la Corte estudió la constitucionalidad de las CIDRES previstas en la Ley 1776. Consideró que era constitucional, pero siempre y cuando las tierras baldías que se utilizaran para estas zonas fueran de características que implicaran la no reducción de la oferta de baldíos para reforma agraria. Es decir, que se tratara de tierras que por sus características no pudieran ser adjudicadas a campesinos sujetos de reforma agraria. Contrario a esa doctrina constitucional, el proyecto de acuerdo convierte en regla, y no en excepción, la posible entrega de baldíos a empresarios que no son sujetos de reforma agraria, por lo cual esa regulación es inconstitucional. Ante la ausencia de una verdadera política agraria, el acceso a la tierra por parte del campesinado se ha dado fundamentalmente a través de baldíos. De acuerdo con un estudio de la Procuraduría General de la Nación, entre 1994 y 2014, el total de fuentes que tiene la autoridad agraria para garantizar el acceso a la tierra por parte del campesinado, en el 93% de los casos esto se ha dado a través de la adjudicación de baldíos. En consecuencia, con esta propuesta de la Agencia Nacional de Tierras, se podría poner en peligro el derecho a la tierra y al territorio del campesinado. Hay que recordar que este es un derecho en donde además debe garantizarse el principio de progresividad y no regresividad. ¿Eso qué significa? Que los campesinos y campesinas tienen derecho a que las políticas que garantizan su acceso a tierra, como su nombre lo indica, sean progresivas y no que se reduzcan sus posibilidades para acceder a tierra de manera efectiva. La concentración de la tierra en Colombia alcanza un Gini de 0.9, es decir, casi la desigualdad absoluta. En este escenario nos preguntamos por qué ha pasado con el Fondo Nacional de Tierras, el principal mecanismo que se dispuso en el punto 1 del acuerdo final para garantizar que campesinos y campesinas sin tierra, con tierra insuficiente, pudieran acceder a ellas. Si bien la Agencia Nacional ha mencionado que para esta época ya existe más de 1 millón de hectáreas de tierra dentro del Fondo Nacional, la misma agencia ha reconocido que la mayor parte de esta tierra ya estaría siendo ocupada. Y de otra parte, cuando observamos cuánta de esta tierra ha sido realmente adjudicada, nos encontramos que son aproximadamente 30.000 hectáreas. Es decir, que frente a la meta de 3 millones de hectáreas adjudicadas a personas sin tierra o con tierra insuficiente, este gobierno habría cumplido con el 3% de esa meta. En conclusión, el proyecto de acuerdo no debería ser aprobado porque es inconstitucional y lo seguirá siendo mientras no ajuste la regulación de las zonas de desarrollo empresarial de manera que no se reduzca la oferta de baldíos para
los sujetos de reforma agraria, de manera tal que no se viole el derecho del campesinado al acceso a la tierra y en forma tal que esa regulación sea compatible con el cumplimiento del punto 1 del acuerdo de paz.